humanidad. En Venezuela tenemos que hacer entre todos un esfuerzo por recuperar la Constitución. En un país donde la ley está ausente, la justicia, donde no hay democracia, pues sin duda alguna que no existe la Constitución, porque la Constitución es la carta, es el pacto social que marca la relación de los ciudadanos, la convivencia de los ciudadanos, el accionar de los ciudadanos, y esta Constitución actualmente está ausente. Por lo tanto, nosotros tenemos que condenar la reiterada y permanente violación de los derechos humanos en Venezuela. Una democracia no puede tener presos políticos, y tenemos casi 800 presos políticos en Venezuela. 135 días preso con vulneraciones a las garantías constitucionales, al debido proceso. Estuvo el primer vicepresidente del Parlamento venezolano, Edgar Zambrano, incomunicado, por lo menos 90 días estuvo sin tener acceso a la defensa. Bueno, seguimos conversando acá sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, una conversación que sostenemos esta noche con el abogado Alonso Medina Roa. Antes de irnos a la pausa, yo les hago un interrogante al aire, y es, pues, ¿qué califica a estos oficiales? Son más de 200 los oficiales que tienen un proceso, que están detenidos, y a los 297 civiles como presos políticos. Sí, mira, desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, tomamos diferentes factores o diferentes circunstancias a los fines de calificar la condición o tener en cuenta la condición de preso político. La primera de ellas, por supuesto, el delito que se le imputa. Cuando un delito de corte político, por ejemplo, el delito de rebelión, de instigación a la rebelión, son delitos netamente políticos conforme a la ley, así definido en atención a lo que llamaríamos en el derecho del bien jurídico tutelado. Los hechos que motivaron la detención, alguna reunión, en muchos de estos casos donde se ha metido algún tipo de opinión política, y eso los organismos de inteligencia y el Ministerio Público Militar o el Ministerio Público Nacional lo interpreta como una acción de carácter subversiva de tipo político en contra de las instituciones democráticas. Eso es otro elemento que aplica para la calificación. Y por supuesto la forma cómo se ha realizado el proceso y evidentemente la condición del sujeto activo, de quién es el que está siendo víctima del proceso penal. Estos son los elementos determinantes para calificar en la condición de presos políticos. Pero debo decirte también algo, hay cientos de presos políticos en Venezuela. Estos números que dan las otras organizaciones, que damos de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, son números referenciales, porque en cada pueblo, en cada ciudad de Venezuela, hay una persona que ha sido víctima de persecución política por diferentes razones. Esto se ha convertido en algo común. Pareciera ser que es algo que genera algún beneficio para los funcionarios que montan, que crean algún expediente de tipo político y que señalan a cualquier ciudadano como un ciudadano que está en contra del proceso revolucionario, lo que le han llamado el proceso revolucionario. ¿Cree usted que esto, en estos momentos, el vulnerar las garantías constitucionales, el vulnerar los derechos humanos, el debido proceso, sea parte de una política de Estado? Mira, cuando hablamos de la vulneración de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de los venezolanos, no solo es el tema de los presos políticos, es el tema de los alimentos, es el tema de la educación, es el acceso al agua potable, el problema con el gas, el problema con la salud. De tal manera que podemos afirmar, sin duda alguna, que la situación, la violación de los derechos humanos en Venezuela es algo sistemático, algo común, algo cotidiano por parte del gobierno. ¿Se persigue un fin político con esto? Yo creo que hay un tema de diseño, de política, de parte de políticas públicas diseñadas por el gobierno nacional, y también hay algún elemento de negligencia y de ignorancia en la materia. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes en la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia registrando el tema de los presos políticos y la vulneración de los derechos humanos en Venezuela? ¿Desde cuándo se viene hablando de esto en nuestro país en los últimos años? En nuestro país se está hablando de persecución política desde el año 99. Desde que el señor Chávez asumió la presidencia de la República, eso comenzó con la persecución en aquel entonces hacia un grupo de oficiales que habían ocupado cargos importantes al finalizar el gobierno del expresidente Caldera. Recordemos el caso del general Rodríguez Mayor, el caso del general Rodríguez Castillo, el coronel Lama. Desde ese entonces hubo un proceso de persecución política. Desde ese momento comenzamos a ver
temas de casos políticos. Después vimos el caso del 2002, el caso de los policías metropolitanos, los oficiales de Plaza Altamira, de tal manera que ha sido un elemento común a lo largo de estos 20 años. Ahora, usted es especialista en materia de derecho penal, en materia de derechos humanos. Básicamente a usted se le vincula como defensor de los oficiales que están pues con alguna investigación, con algún procedimiento administrativo, con alguna vulneración de los derechos humanos. ¿Cómo están tratando los defensores de los derechos humanos este tema? ¿Cómo lo están viviendo su propia seguridad y con respecto al gobierno nacional? Porque si se habla que el gobierno está vulnerando, en este caso 497 presos políticos, que los tiene detenidos allí sin ninguna razón pues penal para mantenerlos presos, más que la motivación política. ¿Cómo es el caso de los defensores de los derechos humanos en Venezuela? Mira, siempre hay temor, siempre hay alguna situación que nos genera alguna alerta, siempre hay una persecución, siempre hay un seguimiento, pero sin embargo nosotros estamos convencidos que nuestro deber, nuestra obligación en este momento es atender estos casos, es dejar constancia de cada una de las situaciones, es cumplir el rol para el cual fuimos formados y por eso insistimos y mantenemos nuestra firmeza en la lucha por los derechos humanos. ¿Son suficientes los abogados? Entendiendo que cuando hablamos de derechos humanos, como bien te lo refería antes, es un tema mucho más amplio que el tema de los presos políticos. Y también hay que entender que una de las formas más efectivas de construir país, de ejercer, de luchar por un mejor país, es construyendo ciudadanía. Y el tema de la defensa y la lucha por los derechos humanos es la mejor forma de construir ciudadanía. Sí, con respecto al número de defensores, evidentemente que siempre es insuficiente. Es insuficiente, ¿verdad? De acuerdo, en atención a la realidad que vivimos día a día con respecto a la vulneración de los derechos humanos, es evidente que cada día necesitamos mayor número de defensores de derechos humanos y de agua. Pero también debo decir algo. El tema de los derechos humanos no es un tema exclusivo de los abogados. Ser defensor de derechos humanos, la única condición es ser un ciudadano preocupado por Venezuela. Y eso es una campaña que hemos diseñado desde la Coalición por los Derechos Humanos a los fines de generar un gran voluntariado y a los fines de incorporar a la lucha por los derechos humanos a todo y cada uno de los ciudadanos. A todo lo que usted ha señalado es pues los presos políticos, el acceso al agua potable, el acceso a la salud, el acceso a los alimentos, que son también derechos humanos. Se debe agregar también lo que tiene que ver con el tema de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento, que bien sabemos que hoy en estos días pues está bastante cuestionada en nuestro país. Nos vamos a hacer una nueva pausa. Estamos conversando esta noche con Alonso Medina Roa sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Ya regresamos.